Hola, soy Ana y quiero que conozcáis a Posado Peregrino. A Posado Peregrino surgió porque en 1751 tenemos documentos en conforme esto pertenecía a los señores de Pontevedra. Y resulta de que esos señores se lo alquiló a un tal Lorenzo de Casal. Y después mis antepasados compraron la propiedad y siguieron con el negocio. Ahora, con más de 300 años de antigüedad, la familia Prado quiere volver a sus orígenes y recuperar este antiguo negocio. A Posado Peregrino tiene una capacidad de 80 metros cuadrados, aproximadamente de 70 personas. Nosotros nos estamos dedicando a hacer unas tapas, raciones de comida bastante económicas y abundantes, porque lo que a nosotros nos interesa es que el cliente quede contento, que le guste el sitio, pues que queden satisfechos. Sí que es necesario reservar, porque dependiendo de la cantidad de gente que tengo, pues sí es recomendable que la gente llame y que reserve. En el caso de que entran gente sin haber reservado, sí tenemos reserva de comida para poder servir a toda esa gente. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 12, que se cierra aproximadamente, o se hace sin percepciones, la cocina. Tenemos una oferta especial para el peregrino, que es bastante económico y la gente pues lo agradece mucho. Nuestro menú se basa en empanada de maíz y empanada de trigo, para quien le gusta la de maíz y otra gente que le gusta la de trigo. Tapa típica gallega, que serían los callos, muy tradicional, los pimientos de padrón, la fama de aquí es la tortilla, porque a la gente le gusta muy jugosa, cordero estofado con sus patatas y su guarnición, y los choricitos fritos con sus patatas. Eu estou preparando o amoado da empanada de maíz. Dúas clases me piden de bacalao con pasas máis de mejillóns. Ahora neste momentiño teño a empanada de maíz de bacalao con pasas. Aquí teño o xamón asado, que tamén é un plato que me piden moito. Taberna típica galega, entonces aquí, como podedes ver, non leva nada artificial. E iso vai elaborado aquí, lento, a lo mellor boto 2-3 horas cocendo, con moito amor e moito cariño, porque a cociña ten que gustar e ten que querer facer o traballo para que salga ben. Bueno, esto es todo y os agradezco que os haya gustado este local y os invito a que vengáis a Posado Peregrino.